La llegada de Joe Biden al poder, se han realizado fuertes incrementos al financiamiento de políticos y funcionarios públicos en América Latina, convirtiéndolos en verdaderas puntas de lanza para influir en nuestros países con el objeto de separarlos, enfrentarlos, doblegarlos, endeudarlos, robarles su independencia, soberanía y autodeterminación, y como diría Bolívar, para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Pero esta política parece estar llegando a su fin, porque comienzan a verse cada vez con más frecuencia casos de políticos a sueldo de Washington sometidos a la rigor de los tribunales de justicia. Tal es el caso de Jeanine Áñez en Bolivia. Otro de los casos que ha causado gran revuelo ha sido sin duda alguna el de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, que contó con el decidido apoyo de Joe Biden y sus vasallos de la Unión Europea. El desaparecido Grupo de Lima, Canadá, Australia, Israel, Marruecos y el servil secretario general de la OEA. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una nueva investigación sobre Juan Guaidó, contra quien dijo ya se acumulan 24 causas, y ahora se suma la de secuestro de los activos del país en el exterior, trama donde se encuentran comprometidos todos sus colaboradores inmediatos que se cuentan por decenas. Asimismo, en Nicaragua acaba de ser dictada la sexta sentencia por jueces de la República contra otro grupo de estos dañinos latinoamericanos. Ahora le tocó el turno a Miguel Mora, propietario del canal de televisión 100% Noticias, que previamente había sido expropiado por el Estado nicaragüense. Este periodista, que fue precandidato a la presidencia de Nicaragua por el Partido de Restauración Democrática, fue declarado culpable por el delito de menoscabo a la integridad nacional de su país. La Fiscalía solicitó la aplicación de una pena de 15 años de prisión. El Partido de Restauración Democrática es una de las 3 agrupaciones opositoras financiadas por Washington, que fueron anuladas por el Tribunal Electoral previo a las elecciones del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido por su pueblo con más del 70% del padrón electoral. Por otra parte, una nota de la cadena alemana de noticias Deutsche Welle informó que se realizó el juicio contra María Fernanda Flores, esposa del expresidente neoliberal Arnoldo Alemán, que cumple arrestos domiciliarios desde junio pasado. Un vocero de la opositora Alianza Cívica dijo que Flores también fue declarada culpable de conspiración y que la Fiscalía pidió una pena de 8 años de cárcel y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero veamos cuáles son los métodos e instrumentos que hoy en día utiliza Washington para penetrar y corromper a cuanto político corrupto latinoamericano se le cruce en el camino, para llevarlos al poder y utilizarlos en la tarea de mantener subyugada a nuestra América. Luego del avance incontenible de los gobiernos de corte socialista en nuestra América, la Casa Blanca intensificó a niveles nunca vistos su injerencia en nuestros países, a través de sus organizaciones no gubernamentales, las cuales recibieron cuantiosos recursos económicos para financiar la desestabilización de la región. La Fundación Nacional para la Democracia, el Instituto Republicano Internacional, la Agencia para el Desarrollo Internacional y el Instituto Nacional Demócrata son solo algunas de las incontables organizaciones de este tipo que hacen vida en América Latina, actuando impunemente hasta ahora. Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, tomaron la iniciativa de expulsar estas organizaciones corruptas, que penetran en los países con la excusa de expandir la democracia, fomentar la educación y la defensa de los derechos humanos, pero al instalarse, inicia su letal actividad desestabilizadora, mediante el financiamiento y asesoría de grupos extremistas antagónicos a los estados. Con el impulso dado a estas organizaciones, Washington pudo derrocar los gobiernos de Manuel Zelaya en Honduras, Guillermo Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y desplazaron del poder a la Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner en Argentina, el Frente Amplio de Uruguay y la Revolución Ciudadana de Rafael Correa con la horrible traición de Lenín Moreno.
En esos tiempos tan recientes aún, la derecha también enjuició y privó de su libertad a Lula da Silva e impidió el retorno de Rafael Correa al Ecuador, levantando varios juicios amañados, e intentó sacar del camino por vías violentas a Nicolás Maduro en 2 oportunidades. En Colombia las cosas son muy diferentes, puesto que en ese país gobierna la oligarquía desde 1830 y hoy día se financia con los fondos provenientes del tráfico de sustancias ilícitas hacia el país del norte y Europa, manteniendo un estricto control social mediante la represión policial. Con la segunda oleada de gobernantes socialistas protagonizada por Manuel López Obrador en México, Luis Arce Catácora en Bolivia, Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, Alberto Fernández en Argentina y Xiomara Castro en Honduras, más la ratificación de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no debemos dudar que se intensificarán los esfuerzos de Joe Biden para descarrilarnos. Decía el intelectual y político salvadoreño Roque Dalton, Norteamérica aprendió la lección. La intervención militar directa no es el primer recurso que debe ser usado, sino el último. Pues en la época de los Estados Unidos modernos, la conquista de una nación deberá hacerse desde adentro de ella. Y agrega Dalton, refiriéndose a la nueva doctrina adoptada por Washington, si has de atravesar el corazón de una nación, no lo hagas con tu lanza, procura hacerlo con el asta de su propia bandera. Además, en cada nación nuestra americana existen grupos de hombres dispuestos a servir de punta de asta a cualquier extranjero que pague lo suficiente. Frente a estas reales amenazas, la patria grande ha de permanecer unida en torno a Lula da Silva y Gustavo Petro, pues ellos son los candidatos que gozan del favoritismo absoluto entre sus conciudadanos para ser electos presidentes de Brasil y Colombia respectivamente. En un reportaje preparado por Telesur, nos recuerda que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció una invasión de ONGs en América Latina. Entre 2002 y 2012, las ONG ampliaron su presencia en el continente. Solo en Venezuela, la Agencia para el Desarrollo Internacional y la Fundación Nacional para la Democracia invirtieron más de $100 millones durante ese periodo, con el objetivo de auspiciar a grupos de oposición y crear 300 nuevas organizaciones, lo que originó una gran desestabilización en el país. En 2012, unas 26 ONG extranjeras en Ecuador debieron cesar las actividades tras comprobarse la falta de transparencia en sus procesos. La falta de transparencia radica principalmente en que la ONG se autoproclaman como representantes de la llamada sociedad civil, pero actúan como partidos políticos sin responsabilidad política. Se autodeterminan no gubernamentales, pero están al servicio de gobiernos extranjeros. Uno de los casos más representativos en la región es el de Súmate en Venezuela, donde la ONG actuó directamente en el golpe de Estado de 2002, que removió del poder al presidente Hugo Chávez por apenas 48 horas, gracias a la rebelión de su pueblo que lo restituyó en su cargo. Las cartas están sobre la mesa. Las amenazas y sanciones de Joe Biden no deben intimidar a los órganos de justicia, que actuarán con celeridad y apegados a la Constitución y las leyes. Con el apoyo de los demás poderes públicos y cobijados todos bajo el manto protector de la Comunidad de Estados Latinoamericanos,